Buenos días a todos y bienvenidos al capítulo número 22 de Mass Effect 3 Legendary Edition. En el capítulo anterior, pues básicamente iniciamos esta misión secundaria, que es que Cerberus al parecer está intentando localizar a a sus miembros rebeldes, sus científicos rebeldes, y los encontramos nosotros. También al mismo tiempo los encontró Cerberus, así que están atacando la base. Y el tío que estaba protegiendo a estos ex miembros de Cerberus, pues no es otro que Jacob Taylor, de Mass Effect 2. Y bueno, pues más o menos eso es todo. Hay varios códices por leer, así que bueno, vamos a leer esto. Admiral Stephen Hackett. Jacob Taylor is a human biotic and was once a Cerberus operative working under Miranda Lawson. Born in 2157, he began his career as a Systems Alliance Marine and served as a member of the Corsairs, an arm's-length program for operatives working outside of Alliance jurisdiction. Parecido a los Spectres. Taylor survived the Geth attack on Eden Prime, but left the Alliance afterwards because of what he perceived as unresponsiveness in the face of aggression. While working for Cerberus, Taylor thwarted a plot by Batarian terrorists to unleash a bioweapon on the Citadel. Soon after, he was assigned to Project Lazarus, the Cerberus effort to reconstruct Commander Shepard and the Normandy stealth frigate. Following the project's completion, Taylor accompanied Shepard through the Omega-4 relay to destroy the Collectors. He survived that mission and has since left Cerberus, although his current whereabouts and affiliations are unknown. Es curioso porque pensaba que cuando detuvo a los terroristas batarianos aún trabajaba para la Alianza. Pensaba que era así, pero no. Trabajaba para Cerberus ya de aquella. Qué curioso. Y aquí me parece aún más curioso de que no esté Jack, sujeto cero, en aliados conocidos. Planeta... Estamos aquí en Helix. The second planet in the Arise system is a marginally habitable world of mountains and ice. The planet was turned into a human penal colony upon its discovery in 2161. But its prison shut in 2179 after racking up the worst safety records in the Systems Alliance. Lawsuits are still in the courts. Shortly after the closure of the prisons, a handful of intergalactic corporations moved in to set up mines, supply depots, and other facilities on the planet. Y esto sí que aún no lo vamos a leer porque aún no vamos a hacer el DLC de Omega. Bueno. Mira quién es, el Dr. Archer. Este era del DLC de Caudillo Supremo, creo que se llamaba, de Mass Effect 2. Que era el jefe de investigación de Cerberus, bueno, de un grupo de Cerberus, que estaba investigando cómo poder conversar con los Geth. Y había usado a su hermano, que era... ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. Como en Big Bang Theory, el tío. Hostia. Esto de venir de currar, se te van las cosas. Joder, lo tengo en la punta de la lengua y no me sale. Bueno, esos que tienen son genios, pero en cambio se les va bastante un poco la pinza socialmente. Pues tenía eso. Y aún encima pues casi lo torturó al hermano. Es más, el hermano lo vimos en la misión de la Academia Grison. Commander Shepard, Dr. Gavin Archer, we met on Project Overlord. That's one way of putting it. Yes, well, after you took my brother to Grissom Academy, I tried putting all that behind me. I don't suppose you have any news from there. I've heard rumors the Academy is in trouble. La salvamos. Está a salvo. I was at Grissom Academy. Cerberus tried abducting the students, but David's okay. Oh, thank God. Commander, you have no idea what that means.
It's a little late to start worrying about his safety now. I never stopped. I know you think I'm a monster, and you're right. Not a day goes by where my dreams aren't haunted by what I did to David. All I can do now is hope that one day he forgives me. ¿Qué pasó con el proyecto de Caudillo Supremo? What happened to Project Overlord? After your intervention, the elusive man insisted I find another test subject. Qué hijo de puta, ya era un Someone who cabrón de shared aquello. my brother David's abilities. I couldn't bear the thought of reliving the nightmare, so I destroyed all of my research. Overlord is Me no alegra more. escuchar eso. What are you doing here? I strayed too far from the path. This was my only refuge. As a boy, I wanted to be a scientist remembered for doing right by the world, curing a disease or discovering a new element. Not a monster who tortured his own brother. Supongo que al hombre ilusorio no le sentó muy bien eso. What did you say to the elusive man? I told him if his intention was to work with the devil, he only had to look in the mirror. I wanted out of his nightmare. He just let you go? If it had been that easy, I wouldn't be hiding here. Every Cerberus soldier in the galaxy has orders to shoot me on sight. Pues adiós. I have to go. And I'm not even gonna pretend it was good to see you again. I understand. But Commander, thank you for saving David. La enfermedad creo que era tipo Both Asperger, pero no era autismo. Eso, no me salía la puñetera palabra. Era autista el tío, el hermano. Pack de datos, que supongo que nos darán pasta, sí. Y esto de Horais para Brin. Brin, esto no me gusta. He conseguido echar un vistazo a algunas de las investigaciones que estaban haciendo los demás. Y estoy teniendo la sensación de ver parte de la gran imagen, que va mucho más allá de lo que podríamos haber imaginado, ni en nuestras peores pesadillas. Voy a empezar a sabotear mi trabajo, así de malo es. Debemos vernos y hablar cuanto antes. Querían sabotear su propia investigación para Cerberus. No puedo pasar. Muchas gracias. Bueno, aquí podemos modificar las armas, pero nada. Don't be a jerk. There's only 2 of those guys. It'll just take me a minute. Vale, una estación médica que no necesitamos. And make sure those samples from Project Mia get out on the second shuttle. I've already dropped one box. My hands were shaking so hard. We're going to make it. Pedazo ojos que tiene el tío, verdes. Y verdes What's the intensos. status of the guns? Still waiting. I have my best people on it. How many scientists are here? 43, plus research assistants. You ran with over 40 people? When you fear for your life, there's a lot you can do. Bryn, I can't possibly dismantle the genetic amplification components in time. I'm sorry, Dr. Boehner. It's important work, but right now you need to tend to your family. Wait, there are families here? Te lo dijo Children? antes. A dangerous choice. ¿Se llevaron a las familias? So these refugees brought everyone with them? Yes. We have about 17 kids here. Partners, spouses, parents. I promised these people refuge. A new life free from Cerberus. I just never imagined the elusive man would... That's what evil counts on. That it's hard for good people to imagine. Okay. Everyone left gets out of here alive. Bueno, hay mucho en juego. This escape will have to be carefully executed. I'd hoped. We tried so hard to make sure it wouldn't come to this. What's the news? Can't tell. Only know I can't fix it from here. I'm going to the roof. No, tú no te vas Cerberus a landed ningún a shuttle lado. there a couple minutes ago. You win? Jacob, you're injured. I'll fix the guns. No way. These are my people. Pero estás I'm herido, going. idiota. Just because you survived one suicide mission doesn't mean you get 2. Fine. But I'm gonna talk you through it from here. Cerberus is probably jamming the satellite link. Radio me when you found the controls and I'll give you the override code. Will do. Vale. Vamos a hablar con Brin. Dr. Cole? Got a moment? Of course. ¿Cómo huiste de Cerberus? Don't you think you put these people in serious danger? They wouldn't have it any other way.
Science must never bow to tyranny. We didn't escape just to go into hiding. We wanted to build a new life, where we could live and work on our terms. Love, family, they're all part of that. Even now. Otherwise, what are we fighting for? ¿Tu trabajo con Cerberus? What kind of work did you do for Cerberus? Until the elusive man became preoccupied with the collectors, I worked in physics. It was a researcher's paradise. I had access to cutting-edge tech and all the personnel I needed. The elusive man spares no expense for technical perfection. That technical perfection's almost killed me a few times. También te salvó la vida. It also saved your life. Strange to think about, I would imagine. Maybe. But then, life is full of uncomfortable ironies. Isn't everyone's? Háblame de tu experimento. So what's this work of yours that Cerberus wants so badly? It's based on tech gathered from the collectors. In essence, it involves dissecting Reaper-to-Collector communications. Dr. Horace Armstrong and I were working on a practical human application. An implant of sorts. Once he'd completed his component and moved on to less valuable work, Así que se lo he cargaron. disappeared. How did you get away? Espera, I was esto ya alone when lo... we honestly thought we had it all figured out. It's humbling. Sí, eso ya lo habíamos escuchado, creo. Espera. How did you get away? I was a loyal senior Ah, no, no, employee. esto no lo habíamos There's a leído. lot of freedom in that. When our fourth colleague disappeared, we organized and were out the door in days. And until now, Cerberus never suspected you were hiding right under their noses. We honestly thought we had it all figured out. It's humbling. ¿Y tú y Jacob? What's your relationship with Jacob? We went through a lot together. An old colleague of his introduced us. Through Jacob's eyes, I started to recognize what the elusive man had become. I guess I was so in love with my work that I refused to see the obvious. Its sponsor had become corrupt. I get that. That's why it's important to have good people around you. I don't know what we would have done without him. Bueno, dejaré que te concentres. Thanks, Dr. Cole. I'll let you get on with the packing. Thank you again for everything you're doing for us. Pack de datos, más pasta y examinamos. Diarios personales de Brinkle. Con ayuda de Jacob hemos conseguido averiguar que en realidad varios de nuestros colegas fueron asesinados. Contratos rescindidos. Joder. Vaya nombre para eso. Así lo llamaba Cerberus. Makeda, Scott, Daniel, Chunhei, Anika y tantos más de los que nunca llegaré a saber. Todos ellos muertos, desaparecidos sin dejar rastro, sin más. Deberíamos habernos marchado antes. No sé por qué esperamos tanto. No alcanzo a recordar qué me parecía tan importante como para deber quedarnos un día más. ¿En qué estaría pensando? ¿En qué estarías pensando? Buena pregunta. Shep, I'm in here. I'm willing to die to save this data. Let me. I'll purge it and meet you at the shuttle bay. I don't want to die. Go. Just go. No, I'm okay. Let's just do this. Hey, you okay? How've you been? Give us a minute. This is crazy. I didn't think I'd ever see you again. I know the feeling. So how'd you become a gun for hire? Long story. It was an opportunity I couldn't resist for people I came to care about. Propio de ti. Se te ve bien. You seem good. You look good. These are great people, defending their ideals. I like it. I think I found what I'm meant to do. ¿Cómo terminaste aquí arriba? What's the story, Jacob? Why are you working at a place like this? After we got back, well, things look different when you come back from a suicide mission alive. So I quit Cerberus, I quit everything. And sat by the Mediterranean for a while. That's when I lost track of you. Así que fuiste a la playa. And what did all that fresh air and meditation teach you? That what I choose to fight for better mean something to me. That it comes from the heart. We could sure use you. It's real tempting, Shepard, but I like where I'm at. I'm important to these people. I want a life. I want a family. Bueno, me alegro por ti. I get that. No, Shepard. The Normandy's your real love. Iliada. Doesn't mean I don't want to say No to te hell with olvides it de Iliada. sometimes. But you won't. You can't. ¿Sabes algo de Cerberus? Anything on Cerberus I should know about?
The elusive man became obsessed with indoctrination. I know that. You ever wonder Como how it Serie. all went wrong? I mean, was I blind? I remember him being an idealist. How come I couldn't see the evil? Don't beat yourself up. And if you ever get that crystal ball working, give me a heads up, because I'd love to know how this all plays out. Y el número de la lotería. Right. También es importante. ¿Piensas en tu padre? You still think about what happened to your dad? Haunts me more like. Pues ya está. Háblame de la doctora Cole. How long have you known Bryn? We met through a mutual friend in the Mumbai cell. Guess I've known her for a year. We had a lot in common. Then she came to me about her missing colleagues. Asked for my protection, my help finding a place to run to. How could I say no? ¿Qué hay entre ella y tú? Who is she to you? We're together. And you run this enclave with her? You settling down, Jacob? Yeah, maybe. It's just, if these are our final days, I want to spend them protecting these people. Building a life. La verdad es que Whatever's siempre left of it. pensé que Miranda y este tío estaban enrollados, la verdad. Si no fuera por nosotros que le robaríamos la novia, pues creo que al final se acabarían enrollando. Bueno, encantado de haber hablado. I should focus on getting these people out of here. You bet. Let's get to it. Vale, parte de datos, más créditos. Y aquí, informe del puesto de avanzada, Jacob Taylor. El puesto de avanzada ya está operativo en un 48%. Hemos remodelado parte de los almacenes que rodean el núcleo central y los hemos convertido en dependencias para ahorrar energía. Las áreas exteriores ya están perdidas, lo cual nos proporcionará un perímetro de seguridad cuando los agentes de Cerberus no se encuentren, ya pensando que los iban a encontrar. Las piezas de artillería ya funcionan, pero no me gustan lo expuestas que están. Voy a mirar si podemos encontrar algunos escudos en el mercado negro. Vale. Y creo que ya está. Ahí hay una estación médica que nada. Vale, ¿qué tenemos por I thought we aquí? covered our bases. There's a war on... What does he want with us? Why does he care? Who knows? He's crazy. You can't plan for crazy. Vale, diarios personales. Damini Sengupta. Continúan los intentos de descubrir para qué producto final estábamos investigando. Aunque es obvio que el sistema iba a basarse en implantes con evidentes aplicaciones neurológicas, muchas preguntas siguen sin tener respuesta. La pérdida del Dr. Horace Armstrong en particular está obstaculizando nuestros esfuerzos por reconstruir rápidamente la naturaleza de los objetivos del hombre ilusorio. Tenemos varias partes del todo, las cuales nos llevan a conclusiones escalofriantes, pero estamos muy lejos de imaginar qué podría ser dicho todo. Y eso es lo que más me asusta. Y esto es importante, datos de toxina turiana. Esto nos da acceso a resolver una misión secundaria. Told you that we should have gone to Sanctuary. No, Look, let's just focus on getting out of here alive. eso mejor que no fuerais allí. What would these people have done if we hadn't shown up? A hastily assembled militia is no match for a Cerberus force of any kind. Vale, vamos a salvarles el culo entonces. Got the jump. O yo. Mierda, fallé el tiro.
We must locate the satellite tower. Venga, ahí le tenía que haber dado. Casi la palmo. Por el canto de un duro. Bueno, ya están todos. Le faltó poco. En esta dificultad te despistas un momento y adiós. Mira, esto ya lo vamos a destruir. No puedo subir. Y no sé si habrá más. Hay un generador, pero no veo el que lanza escudos. Vale, vamos allá. Ah, tenemos botiquín, pues nos vamos a curar y vamos a casa. Jacob, this should be back online now. Affirmative, but the guns are still down. You'll need to manually activate them. Head back to the front of the facility. Hostiles landing. Heads up, shuttle! They are dropping from above. Enemy on the mountain gone. Gotta get him off that gun! No lances la granada. Move up, keep low and find cover. Mierda, se había escondido. Esto está muy cerca. Lo vamos a congelar. No lances la granada. Te pillé. Mierda. Te pillé. No, no atraviesa eso. Demasiado optimista. Se me fue bastante la mira. Pero ¿cuántos vienen? We have to get up there and activate those AA guns manually. Vale, creo que ya están todos. Mira, aquí había otro de estas cosas. Vale, tenemos toda la munición, pues vamos a activar las torres. Un botiquín. Otro de estos. Otro de estos. Bueno, aquí es lo que hay que interactuar.
y nada. Vale. Mira, aquí se cae. Bate datos, 3000 créditos y botiquín. Vamos a curarnos y a poner esto. Okay, one of us has to make these repairs. Iris sabrá más de Edie, esto. I need you to fix this. I will make the repairs. Ready, Garrus? Let them do their worst. Joder, qué resistente el fantasma. How are the repairs coming? More time is required. ¿Hay alguno más? Guns may now be brought online. No, creo que I'm no. on it. Primero, Power restored. Gun 1 reset. Circuit incomplete. The other gun is still down. Let's get over there. y el segundo cañón. Copy that. Let's get these people out of here. Okay, the guns are already picking Cerberus ships out of the sky. Where are we at? On track. First shuttle is already loaded with everyone under 16. Commander, when should we leave? What's our best chance for survival? Jacob, what do you think? Are we ready? Almost. We could go now. But there's no do-overs here. Agreed. We get one shot. And we don't want to leave anything behind that could strengthen the elusive man's cause. Your call. Me acabo de fijar una cosa. No tengo limitado los frames al grabar. Está grabando a 144 FPS. Total, después en el renderizado lo bajo a 60. Pero esto es un pequeño error que tengo que corregir del programa. Se me debió desconfigurar algo. Total, YouTube no deja más de 60 frames. Entonces, aunque yo juegue a más de 60, vosotros no lo podéis apreciar ni nada. Y lo dicho, cuando renderizo el vídeo ya lo pongo a 60 frames. Bueno, vamos a evacuar inmediatamente. O espera, todavía no. Wait for my go. You can begin the evacuation from the command terminal. Got it. No sé si puedo hablar con alguien. The evacuation is progressing. Is there anything No, else? no dice nada Thanks, más. Dr. Cole. Thank you again for everything you're doing. No, no creo que digan nada más. Pues sí, vamos a evacuar ya entonces. Evacuation is go. Evacuation is go. Stand by for shuttle launch. Have the guns punch a hole in the perimeter, then launch Shuttle 1. Shuttle 1 is away. Quedan All las right, otras. everyone here head to the shuttle bay and... Suicide fighter took out one of the guns. Cerberus troops are... Get those people out of here! ¿A dónde vais?
Idiotas. Vale, vamos ya. Voy. Double time it. Clear the shuttle bay first so we can bring the door up, then get out to the landing pad. Understood. Jacob, bring up the main door. Got it, Shepard. Will do. Okay, let's get these people out of here. Here we go! Corre para la otra esquina. Vale, vamos a eliminar las resistencias. Que pillé. Vale, ahí hay otra. Enemy shuttles on either side. I have a visual. Mierda, ¿cómo pude fallar eso? Jacob, come in. What's your status? Shepard, the facility's overrun. Cerberus troops are all over the place. One more shuttle of Vale, eso es refugees to go, peligroso. right? Los fantasmas son muy peligrosos. We got this. Just need to hold them a little longer. Te pilla. Lanza esto y lanza esto. Ah, como está viva la hija puta. Matarla. Vale. Hostia, que no tienen el disparo congelante. Qué mierda. Tiene bastante el tiro. Mierda. Estaba atrapado entre la puta granada y estar sin cobertura. Vale, estos ya tienen por lo menos la munición. No, no tienen la munición puesta. Here we go. Enemy shuttles on either side. I have a visual. Ah, falló el tiro. Venga, si le estoy dando. Lo malo es que me estoy quedando sin munición. Aquí. Vale, fantasma eliminado. We got this. Just need to hold them a little longer. Está bastante lejos. Para que no me afectara. ¿A dónde vas? Take
out that shield generator. Shuttle 3 away. Evacuation complete. Vale, creo que ya salieron todos. That was the last of the civilians. Shepard, heads up! The place is overrun. We gotta go. Headed to you with the shuttle. Understood. Crap! Back on scene! Jacob, hang tight. We'll clear you a landing zone. Let's go. I will. Quémalo, quema la armadura. Vale, ya está. Ah, es que viene ahí otro. Ese es peligroso porque cura el Atlas. No me fijé en la puta torreta. De puto milagro acabo de sobrevivir. Landing area cleared. This place is crawling. Bring the shuttle to you. Roger that. De puro milagro acabo de sobrevivir a eso. Son demasiados. Son demasiados. Hay que retirarse. Shepard! Commander! No creo que... No recordaba que Taylor tuviera tan buena puntería. Out by the skin of our teeth again, eh, Shepard? Nice to see you back in action. Yeah, feels good. I was afraid we wouldn't get anyone out alive. But because of you, we got almost everyone. Thank you. Dr. Cole, I have a request. One you can't afford to turn down. I need your help against the Reapers. Without a doubt. I'm at your service. And I'm sure you can count on the others as well. You too, Jacob. I need you. Me vendrías bien. Of course, but I wouldn't mind staying with these folks. ¿Por qué? You don't want to join the team on the Normandy? I'm torn, Shepard, but looking out for these families is important to me. It's where I'm at right now. I hope you can see that. Bueno, un poco decepcionante, pero vale. Keep him safe then. The Alliance needs that crucible. You got it. All right. Report to Admiral Hackett for your assignment. You know, Commander, I've never met anyone like you. Just Porque feel no hay nadie better como yo. knowing you're on our side. Thanks. Shepard, when this mess is over, drinks are on me. Be safe out there. Hackett here. I'm sending you a large team of scientists. I have the dossier. They're all Cerberus defectors. Keep them safe. Bug Will en los, do, and I'll put them los straight grafos. to work on the crucible. Jacob Taylor is, No lo here and is arreglamos. already working to find a place for the families. He'll be a valuable asset as well. Snagging Dr. Cole from the elusive man is a coup. Having her on our side could be a huge win for us. The sooner we can get the crucible finished, the better I'll feel. I'm with you. Shepard out. Vale, vamos a hablar con la tripulación y lo dejamos porque no nos da tiempo a más. Aquí creo que no. Hostia, pues sí que hay cosas que leer. La alianza. Es esto. La entrevista de DeathAdder con Shepard acerca del intento de conquista de la ciudadela destacó los errores tácticos de Cerberus, lo que ha reforzado la moral de las tropas terrestres de la Alianza. Un poco más de recursos bélicos. Ya tenemos 4600, ya es bastante. Bueno, tenemos aquí varios cruceros Asari que rescatamos. Crucero Asari Nefrane. El crucero Asari Nefrane recibió el nombre de una ciudad perdida que supuestamente está sepultada bajo el hielo del polo sur de Tesia.
El crucero aún exhibe los impactos de los cazas que le infligieron durante la batalla de la Ciudadela en 2183. La tripulación se niega a repararlos, ya que los considera marcas de honor y un recordatorio de lo cerca que estuvieron de la aniquilación. Bien, nave científica Asari. Las científicas Asari de Horizoni se habían aislado para impedir el robo académico y empresarial de su trabajo. Han estado investigando nuevos polímeros en busca de un material con gran resistencia al calor, nula conductividad y cuya producción resulte muy barata. Uno de sus prototipos parece un material ideal para aislar las cámaras de ventilación del crisol. Crucero Asari Zibain. El Zibain es un crucero de guerra Asari. Un malentendido durante su construcción lo dejó con un núcleo motriz extrañamente grande, así que los ingenieros rediseñaron la nave en torno a estos propulsores excesivos. Los motores del Zibain, excepcionalmente robustos, proporcionan suficiente energía para generar barreras cinéticas, por lo general exclusivas de los acorazados, así que es fastidiado cargarse este bicho. Ingenieros Asari. Las elegantes agujas propias de la arquitectura Asari parecen engañosamente delicadas, pero los palacios, universidades y teatros de Tesia llevan en pie más tiempo que los de la mayoría de las civilizaciones. Las arquitectos Asari enviadas al crisol están poniendo a prueba la construcción del arma para asegurar que resista la tremenda presión. En caso de error, la tensión podría partir en dos el crisol cuando se active, y eso sería bastante peligroso. El crisol convertidor de elemento cero. Las refinerías de elemento cero son grandes complejos industriales que eliminan las impurezas del elemento, también llamado hizo, antes de que se use para alimentar astronaves o generadores de gravedad. Es un proceso importante, ya que enviar una carga eléctrica a través de hizo impuro podría provocar una explosión. Al instalar un centro de conversión junto al crisol, es posible extraer hizo, refinarlo y enviarlo al proyecto en tiempo récord. Cápsulas de combustible de emergencia. Las cápsulas de combustible recuperadas en un campo de restos del umbral del Valhalla pertenecían a una flota de naves mercantes que se aventuraban en largos y peligrosos viajes por el espacio inexplorado. Las cápsulas se han readaptado para el proyecto crisol. Al activarse, los reactores de fusión del crisol consumen cantidades ingentes de helio 3. Las cápsulas de combustible sirven de depósitos de emergencia por si el arma consume más potencia de la esperada. Y aquí tenemos científicos miembros de Cerberus. La búsqueda de los mejores especialistas de la humanidad a cargo del hombre ilusorio atrajo a muchos científicos célebres. Cerberus ofrecía salarios generosos, instalaciones nuevas y presupuestos ilimitados para la investigación. O sea, un chollo. Pese a estos lujos, algunos empezaron a preocuparse por las implicaciones éticas de su trabajo. Los científicos rescatados en Helix fueron los primeros que abandonaron Cerberus y colaboran diligentemente en la construcción del crisol. Aquí está la doctora Brinkall. La doctora Brinkall, que trabajó para Cerberus, es una científica que se dedicó al estudio de la tecnología dejada por los recolectores. Acabó rompiendo su vinculación con el hombre ilusorio y ayudó a decenas de científicos y a sus familias a dejar la organización. La doctora se ha unido al proyecto Crisol y aprovecha el conocimiento adquirido mientras trabaja en Cerberus para ayudar a construir el arma. Dr. Gavin Archer. Gavin Archer era un célebre especialista en inteligencia sintética de Terranova, que desapareció hace años para trabajar con Cerberus. Después de desvincularse de su anterior patrón, Archer se encuentra entre los científicos que trabajan en el crisol. Su estudio de las inteligencias virtuales y las inteligencias artificiales, en particular de las GED, le otorgan un conocimiento único del procesamiento paralelo y la comunicación entre distintos sistemas, algo que ha mejorado la eficacia del arma. Y aquí tenemos a Jacob Taylor. Después de ayudar a Shepard a destruir a los recolectores,
Jacob Taylor se desvinculó de Cerberus y se unió a la guerra después de que atacaran un piso franco para exmiembros de Cerberus donde se escondía. Jacob rechazó reincorporarse al grupo de marines de la Alianza, ya que pensaba que su pasado en Cerberus le hacía indigno de ello. Ahora ejerce de consultor y asesora a la Alianza sobre tácticas y defensas de Cerberus. También participa en misiones que tienen como objetivo las propiedades del hombre ilusorio. Y también ingenieros exmiembros de Cerberus, 10. Kelly Chambers se puso en contacto con varios antiguos ingenieros de Cerberus y los convenció para que salieran a la luz y ayudaran a construir el crisol como manera de compensar sus errores. Horrorizados por la traición de Cerberus a la humanidad, los desertores de esta organización se han entregado con gran pasión a su nueva labor. Y ya estaría. Vale, esto está. Ahora vamos a hablar un momento con la tripulación y ya lo dejamos. E intento arreglar el programa, que no tendría que estar grabando a esta cantidad de frames. Unread messages at your private terminal, Commander. The Cerberus scientists are safe with the Alliance. The brass thinks they'll be a big help on the Crucible. First Grissom Academy, now this. Nice Buen work. trabajo. You know how fighter pilots put those little stamp things under their cockpits for each kill? I'm thinking of getting one by the galaxy map every time I analyze the crap out of some data. You're turning into a regular Marine. Yes, well, I guess you're rubbing off on me. Nice work. Thanks, Commander. It feels good to bring someone out alive. Commander? Bueno, hay bastantes. Bueno, hay mensajes aquí. A ver si no hay muchos. Pues son ahí. Memorial. Ashley Williams, Shepard. Mi hermana lo preparó todo en el memorial de la Ciudadela. Me ha enseñado lo que va a poner en el muro. Es bonito. Ojalá pudiera hacer algo para que no lo pase tan mal. Quiere que diga algo acerca de la familia. Sé que tienes muchas cosas que hacer, pero me gustaría mucho que asistieras. Pues claro. He descubierto algo de Miranda Lawson. Shepard, he descubierto algunas cosas acerca de mi hermana. Es malo, pero aquí está pasando algo más. He vuelto a la Ciudadela. Encontraré un lugar para reunirnos y te enviaré un punto de navegación cuando llegues allí. Miranda. Tiempo libre. Garrus Bakarian. Shepard, creo que la próxima vez que estemos por la Ciudadela podríamos tomarnos un respiro. No se puede librar una guerra sin un poco de descanso en vez de vez en cuando. Si te interesa, estaré en seguridad de la Ciudadela, cerca de las lanzaderas. Garrus. Escapando del trabajo de Liara. Shepard, necesito una excusa para separarme de tanto monitor. Ven a verme la próxima vez que atraquemos en la Ciudadela. Liara. Mira, aquí hay un pequeño fallo que te cagas. Quiere quedar con nosotros, por así decirlo, en la Ciudadela. Puede quedar con nosotros en su camarote y por la noche, ¿sabes? Podemos hacer eso también. Pero en este juego fueron un poco puritanos en ese sentido. No puedes hacerlo cuando te dé la gana, solo en ciertos momentos. Visita la Ciudadela. Dave Javi, comandante. Encuentro entre este sistema de mensajes incómodo y desfasado. Suponía que la especialista Traynor estaba bromeando cuando me dijo que debía pulsar letras para formar palabras. Quiero visitar la Ciudadela la próxima vez que vayamos allí. En mis tiempos la capturaron los segadores. Si quieres venir conmigo, estaré en la zona donde se encuentran las embajadas. Creo que este concepto de control galáctico compartido entre las razas es una mentira. Bueno, un poco de mentira, sí. Realmente mandan solo 3 razas frente a las demás. Esas 4 razas escuchan un poco las peticiones de las otras razas, pero un poco se las suda. Cada uno mira por sus intereses. How's Jacob? He'll be okay. Glad to hear it. Nice to see those Cerberus scientists come to their senses. After everything he's done, the elusive man can't pretend he's fighting for humanity. Anyone who isn't indoctrinated has to see that by now. Glad we got out early. Commander? What's on your mind, Edie? Liara recently requested assistance in calculating whether the mass effect is a phenomenon that occurs only in our universe, or in all possible universes. It may be that our laws of physics only occur in a finite area, a bubble, if you will, in an ocean of other possibilities. I'm speculating whether, if you went far enough out or created enough energy,
You could reach a place where 1 + 1 = 3. Everything would change. All energy, all matter, all the underlying math of the universe would be unrecognizable to us. Why? What were you thinking? I'll get back to you on that. Es un pensamiento bastante profundo eso, lo que acaba de decir. Cuando vas a otra galaxia no existen nuestras leyes físicas. Es un poco contradictorio. Yo creo que el universo se rige por las mismas leyes físicas. Pero bueno. Esto también es que, por ejemplo, lo hicieron fatal, lo de Mass Effect Andrómeda. Ya en primer lugar, esto se llama Mass Effect, efecto de masa. Se basa en una tecnología en concreto. Y lógicamente los relés de efecto de masa no existen en la galaxia Andrómeda. Con lo cual viajar por hacia allí una vez que llegues, pues como mucho puedes explorar ¿qué? Un cúmulo solar con varios sistemas solares solo, mientras que aquí puedes explorar casi toda la galaxia. Te quedas muy arrinconado porque no existen los relés de masa para viajar cómodamente por el universo. O sea, es una mierda. Hello, Shepard. No sé cómo se les ocurrió hacerlo en otra galaxia del juego. No tiene sentido. Ningún puñetero sentido. Garrus mentioned something about you two having some fun Sí. next time you're on the Citadel. Don't get into trouble. Bueno, no te lo puedo prometer, eso. De no meterse en líos. Vale, y aquí vamos a ver este. Everything okay, Shepard? Pues sí. Sir. Vale, no dice nada. Vamos a ver si este no está aquí. Aquí solo está Cortés. Así que tengo que estar pendiente de dónde está el otro. Aquí está Javik. I'm falling down tired. I need a folding chair or something. Pues sí, es una buena idea eso. I talked with Williams. Between the 212, Horizon, and the Council's other guards, it's like death just follows her around. También a mí me sigue a todas partes. Do we need to talk, Commander? No, sigo con lo Not right now. Let me know when we do. Vale, pues ya estaría. Bueno, ahí tienes una silla, te puedes sentar ahí. O puedes llevar la silla hasta donde estás. Porque un desperdicio. Well, I was thinking of inviting to Sony a trainer up for a wee game of Buena idea, excepto por Liara, claro. Commander Williams too. She seems like a sore loser, and I'm rather attached to my tender bits. No sería mala idea hacer un street poker. Buena idea. Shepard. My board is green. Ay, echaba de menos las conversaciones de esos dos. You and this human called Jacob were both part of Cerberus. That is Pues sí. correct. Ah, está hablando con And ella. Cerberus is filled with traitors to humanity. Yes, they oppose us in this war. Then why should we trust either of you? We have severed our ties with the organization. But you were programmed by Cerberus. I can extrapolate where this is going. I have superseded my original programming and have chosen to oppose Cerberus. Por eso es una IA You mean you auténtica. have chosen to oppose your creators? Correct. Exactamente. I find this a very troubling freedom machine. That is all. Pues no, yo la encuentro natural, eso, que tenga libre albedrío. Those humans you saved were fortunate. There are still places in the galaxy to hide. Our refugees perished. There was nowhere left to run. I trust you, Commander, when you say you no longer expedite Cerberus's goals. Otherwise... Sí, seguramente pues lucharía contra nosotros. Perhaps later, Commander. Vale, este ya está ahora. Vale, supongo que estará en el salón el otro. James. Sí, está en el comedor y está hablando con Garrus. Ah, no, el comedor, coño. Como estoy, eso es la timba de póker. Ashley. Hola, ¿qué? ¿Observando el espacio? Sounds like you got lucky down there, Commander. Civilians, children. Could have been very bad. I don't even want to think about it. But scooping those scientists right from under the elusive man's nose? That's gotta piss him off. I'm glad that Jacob guy is gonna be alright.
I hope we can trust a bunch of ex-Cerberus. Just saying. Qué desconfiada es. Commander. Vale. La doctora no va a decir nada. Are you sure you want to play this game? What's the matter, Vicarian? You chicken? I don't even know what that is, though I've heard everything in the galaxy tastes like it. But if you're suggesting I'm scared, game on, Vega. Age before Aquí van a wisdom. jugar. Okay. Back in my C-Sec days, A ver quién la I tiene más busted a larga, ¿no? Batarian spy ring that was trying to assassinate a counselor. Please, I fought off a dozen angry Batarians on Omega single-handedly. Used one of them as a landing pad off a 3-story jump. ¿En serio? Just warming up, seeing what you had. Now, I tracked down this guy, Saren. Stopped him from raising a Geth army and unleashing the Reapers 3 years ago. Casi Doesn't nada, count. You did that with Shepard. You're right. I was with Shepard from the Desde very el beginning. principio. That just means you're old. Bueno, supongo que sigue la conversación. A ver si lo puedo resetear desde aquí, entrando y saliendo. Still think you can win this, huh? I can do this all day, Scars. Funny you mentioned those. Ever hear the name Archangel? I might have. You know you have. I'm Archangel. Maybe I heard something about that too. Then maybe you also heard that for a couple months there, the crime rate on Omega mysteriously Y dropped. que mató en while sí Archangel a 3 tíos de un disparo. Bueno, a 2 So you tíos ran de a un cleaning disparo y el service otro on murió de Omega. susto. Back on Fel Prime, I uncovered a pair of harvesters. Had to kill them by myself. 2 worm necks, that's almost impressive. Oh, that's not even the best part. They left behind an egg. It hatched, and I trained it to let me fly it. Claro que sí. The Alliance teach you to make up crap like that, or did you figure it out all by yourself? It's a gift. Es un dom. A ver You've qué been más through a lot, dicen. Scars. You giving up? Nah, I got more. Just don't like to talk about it. Fair enough. We've all got one of those. ¿Solo una? Just one, huh? ¿Ves? Sabía que iba a decir eso. Not every story has a happy ending. Except there was this one time I teamed up with a Turian named Garrus Vicarian. He was pretty good with a gun, but he thought he was some kind of hotshot. Yeah, I knew this wise-ass Marine named Jimmy Vega. Sounds Jimmy. like a pole dancer on Omega. Always got on my nerves. But the kid was all right. Had guts when it counted. And together they cured the genophage. And stopped Cerberus from taking over the Citadel. And finally kicked the Reapers from this galaxy and into the next. With a little help from Solo their con, friends. con una ayudita. Nah, it was just us. But mostly. Le encanta inventarse cosas. A Vega. Vale, vamos a ver si dicen algo más, aunque lo dudo. No, ya no dicen nada más. I'm glad Jacob saw through the elusive man. At least not everyone in Cerberus has lost their mind. This fight can use him. Don't mind us. Just telling James here what it means to be a real soldier. Good to see you. Vale. ¿Y tú? Hey, Commander. No dice nada más. ¿Seguro? Hey, Commander. No dice nada más. Y Liara dudo que diga algo. Have we heard from Agent DeTrace yet? She has not reported in for over 8 hours, Doctor. Está muerta. She was stationed on Valchir when the Reapers invaded. I think we can assume what happened. Inform Agent Calamus he's now in charge of reporting Reaper activity past the Loas relay. Ninguna mejora. It's good to see you. Aquí no dice nada. Y aquí entre Jacob y Brim. Te echo de menos, Brim, pero me alegro de que hayas vuelto. Cuando partamos con el crisol se va a complicar las cosas. Algunas personas que saben que trabajaba para Cerberus me dan de lado. No me extraña, sobre todo después de lo ocurrido en la Ciudadela. Aún así he podido contarles a los demás soldados cómo lucha Cerberus. Tal vez disponga de equipo nuevo, pero conozco sus tácticas. Te quiero, Brim. Cuídate. Y ya está, pues vamos a la sala de mapas y ya lo dejamos. Espero que se grabara bien con tantos frames. Liara mentioned something about possibly meeting you on the Pues Citadel sí. next time you're there. Está al tanto de todos nuestros correos esta tía. Bueno,
pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like al vídeo. Si aún no estáis suscritos a mi canal, suscribiros. Acordaos de activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subo un vídeo. También en la descripción de este vídeo tenéis un enlace a la lista de reproducción de esta serie, donde están colgados todos los capítulos. Y bueno, tenéis varios enlaces a diferentes listas de reproducción, entre ellas el Mass Effect 1 original y los otros dos Mass Effect remasterizados. Bueno, con esta edición legendaria, que ya están hechos. Y nada más, que tengáis un buen día y hasta el siguiente vídeo.